Hola, ¿cómo están todos? Muy buenas tardes. Les damos aquí desde Buenos Aires, pero para todos los que se están sumando desde todas partes del mundo. Les damos la bienvenida a un nuevo encuentro de Raíces de Sefarad en esta versión 2020, en esta versión tan particular, condicionada por la pandemia y que nos obliga, con algunos beneficios también, a no hacer las reuniones presenciales que venimos haciendo desde hace alrededor de 10 años, y sí encontrarnos a través de este medio, a través del espacio virtual que nos permite Internet y poder encontrarnos con todos ustedes. Hola Lili, ¿cómo estás? Hola a todos, bienvenidos a esta nueva presentación de Raíces de Sefarad Online. Hoy tenemos un gran placer porque presentamos a una muy buena amiga, la profesora Ruth Beard. Y les voy a contar un poquitito sobre Ruth. Antes de contarle de Sí. Ruth, déjame contarle a la gente qué es lo que viene eh, para los próximos encuentros. Bueno, Lo vamos a ver. próximo que viene es, bueno, ahora vamos a tener a Ruth. La semana que viene va a estar Adriana Broski. Adriana Broski es una argentina que vive en Estados Unidos y que investigó mucho la actividad de sefaradí, las instituciones sefaradíes desde la llegada a la Argentina, y en particular va a hablar de un evento muy particular que fue la reunión en Jerusalén, entonces el intercambio de jóvenes sefaradíes entre Israel y Argentina en los años 60, inclusive con presencia de algunos de esos jóvenes, hoy ya no tan jóvenes, pero van a estar también contando esas experiencias. Eso será la Siempre semana jóvenes que de viene. corazón, Siempre. La siguiente semana, la anterior, la vamos a transmitir desde Maryland. La siguiente, la del jueves 6 de agosto, va a ser desde Michigan con Rivka Kut, que ha hecho un gran estudio sobre las comunidades emergentes de los descendientes de criptojudíos en Latinoamérica, un tema que está muy en boga para estos tiempos. La semana siguiente vamos a venir para acá, para la Argentina, pero no de Buenos Aires, sino desde Tucumán, con la profesora María Esther Siwiner, que ella es muy especialista con las tradiciones y nos va a hablar de la ruda. La ruda tiene una presencia muy importante en la tradición sefaradí. Y la semana siguiente, ya estamos casi terminando agosto, el 20 de agosto, vemos nada menos que a un premio Israel, nada menos que al profesor Edwin Ceruzzi. Edwin Ceruzzi es de nacimiento uruguayo, pero hace muchísimos años que vive en Israel y es profesor, tiene una cátedra sobre música en el centro, es el director del Centro de Investigación de Música Judía de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Es quizás la eminencia más grande en música judía y en particular con la sefaradí, así que desde Jerusalén la vamos a tener el jueves 20 de agosto. Así que ahora sí, ahora que ya les dije todos los que van a estar, sí, Lili, te dejo que presentes a nuestra invitada de hoy. Bueno, ahora vuelvo entonces a presentar a Ruth Beard, a quien queremos muchísimo, una gran amiga de hace muchos años, y les vamos a contar un poquitito sobre Ruth. Ruth nació en La Habana, Cuba, y vive ahora en la ciudad de Michigan, en Estados Unidos. Es antropóloga, poeta y autora premiada de literatura para jóvenes. Es profesora de antropología en la cátedra Víctor Jaime Pereira en la Universidad de Michigan. Y ella nos va a presentar hoy su libro Un cierto aire sefardí. Es un libro autobiográfico, conmovedor, donde a través de relatos Ruth nos cuenta su vida como niña inmigrante y después como adulta que ama viajar, pero a la que le aterra subirse a un avión. Nos escribe en este libro, nos describe a su familia ashkenazí sefaradí y también cubano-americana, así como también sobre aquellos extraños que con amabilidad permitieron que ella se abriera camino en el mundo.
la queremos recibir con un gran abrazo a Ruth Bear. Muchas gracias. Es un placer estar con ustedes esta tarde, esta noche. Quiero darle las gracias a Lili y Marcelo, grandes amigos que siempre me han dado una bienvenida muy calurosa en mis viajes a Buenos Aires, un lugar que amo mucho. Debo decirles que incluso tengo familia en Buenos Aires, tengo primos que viven allá. Y más tarde les explicaré por qué. Pero bueno, vamos a empezar con el libro. Les voy a hablar un poco del libro, de la inspiración del libro y de algunos cuentos del libro. Bueno, como saben, se llama Un cierto aire sefardí. El libro acaba de salir. Originalmente fue un libro en inglés con el título Traveling Heavy. Traveling Heavy literalmente quiere decir como viajar pesado o viajar con sobrepeso. Y por mucho tiempo pensaba ponerle ese título en español, Viajar con sobrepeso. Pero muchos amigos me dijeron que no tenía mucho sentido en español esa traducción. Entonces decidí, después de pensarlo mucho, siempre más o menos sabía que el subtítulo iba a tener que ver con los recuerdos de mis andares por el mundo, pero ¿cuál iba a ser el título principal? Y decidí que fuera Un cierto aire sefardí, porque me parece que es el cuento principal del libro, es un poco el ancla del libro. Entonces, es un cuento, es uno de los cuentos del libro. Y para empezar, les voy a leer un párrafo, el primer párrafo de ese cuento, y ya de ahí seguimos a hablar del libro generalmente. Bueno, yo crecí en el seno de la familia Ashkenazí de mi madre, escuchando Yiddish, comiendo pescado gefilte y adorando a mi abuelo nacido en Rusia, mi Seide, que tenía ojos de color verde pálido y hablaba en un tono tan suave que apenas se le escuchaba. Y sin embargo, la familia de mi madre siempre se encargaba de recordarme lo mucho que yo me parecía a la familia sefardí de mi padre. No era solo que mi pelo negro y rizado, mis cejas a lo Frida Kahlo y mis grandes ojos pardos me hicieran parecer más del lado turco. Me decían que mi temperamento, una voluntad fuerte, unos temibles ataques de cólera de cuya procedencia no tenía ni idea, y la incapacidad de perdonar a quien me hiciera algún mal, era un temperamento sefardí. Desde pequeña creí que los ashkenazí tenían un comportamiento lógico, racional, sensato y moderno, mientras que los sefardíes eran temperamentales, irracionales, tercos, apasionados y obstinados en sus propósitos. Más aún aprendí que a pesar de todo el tiempo pasado con mi familia ashkenazí, nunca me libraría del cuerpo y el carácter que yo había heredado de los turcos. Entonces, bueno, quería empezar con ese párrafo de Un cierto aire sefardí para decirles que yo me crié con esa mezcla de las dos culturas, la ashkenazí por parte de mi mamá y la cultura sefardí por parte de mi papá. Tenía una relación más cercana a la familia ashkenazí, a la familia de mi mamá, especialmente a mi abuela materna y a mi abuelo materno. Siempre estaba con ellos, pero también conocía, por supuesto, a mis abuelos sefardíes y tenía mucha curiosidad de saber más de la cultura de ellos. Entonces, me crié un poco con los prejuicios que cada parte de la familia tenía del otro. Los ashkenazíes tenían ciertos prejuicios en cuanto a los sefardíes y los sefardíes en cuanto a los ashkenazí. Entonces, bueno, me crié entre esas dos culturas judías, pero también, como explicó Lili,
también soy cubana y nací en Cuba, entonces era otra parte de mi identidad. Tenía la parte ashkenazí sefardí y tenía la parte cubana. Entonces balancear todo eso, que lo hice de muy pequeñita en Cuba. Después nosotros emigramos de Cuba a Israel un año y seguimos a Nueva York. Entonces después era una cuestión de incluir la cultura norteamericana en esa mezcla de culturas. Y todo eso creo que influenció mucho en mi decisión de estudiar la antropología. La antropología es una profesión. Viajas mucho, conoces gente de muchas culturas diferentes, te relacionas con ellos y llegas a tener una comprensión de estas otras culturas. Entonces, el libro, de cierta manera, analiza, o no quiero decir analiza porque es un libro muy personal, pero el libro yo trato de comprenderme a mí misma cómo yo, una niña emigrante, llega a ser una mujer que siempre está viajando como antropóloga y siempre está en busca de un hogar. Entonces vamos a ver, yo tengo aquí un pequeño PowerPoint que nos va a ayudar a darnos un poco de estructura a la charla. Bueno, ahí tienen la portada, déjame decirles algo de la portada del libro, que es muy bella. Este bello dibujo es la obra de un artista cubano llamado Rolando Esteves Jordán, que vive en Matanzas, Cuba. Es un gran amigo que me ha apoyado mucho en mi poesía y mi escritura creativa. Y cada vez que voy a Cuba nos vemos y bueno, me encanta su obra como artista. Él hace libros artesanales preciosos. Ahora tiene una editorial independiente, por cierto, en Cuba, que se llama El Fortín. Si quieren buscarlo en Facebook, lo pueden encontrar, El Fortín. Y bueno, y él hizo este dibujo que está en la portada, que me parece perfecto para el tema de mi libro, que tiene que ver conmigo, una mujer que tiene hogares en muchas partes del mundo y que carga con estas memorias de los lugares donde yo he estado. Entonces este dibujo con esta mujer que va aquí con los brazos llenos de lugares, de casas, y los lleva encima en la cabeza, me parece un dibujo perfecto para el tema de mi libro. Entonces vamos a seguir y les hablaré un poco más del libro. Vamos a ver algunas fotos que utilizo en el libro. Estas son unas raíces, por cierto, de un árbol muy grande que vimos en La Habana. Esta foto, por cierto, la tomó mi hijo Gabriel. Entonces un poco aquí es una metáfora, por supuesto, de las raíces que yo ando buscando como niña migrante, que ahora es una adulta que viaja, como antropóloga y como escritora. Entonces seguimos. Perfecto. Entonces aquí pueden ver que el libro está dividido en 3 partes. La primera parte son cuentos de familia. Y el libro tiene cuentos, ensayos, crónicas, a veces muy cortos, a veces un poco más largos. Y entonces la primera parte son cuentos de familia, o sea, cómo yo llegué a ser la persona que soy. Y son cuentos muy, muy personales. Y luego les hablaré de algunos de ellos. La segunda parte, la amabilidad de los extraños, tiene que ver con mis experiencias como antropóloga, las personas que conocí en mis viajes, especialmente a España y México, donde hice mis trabajos de campo. Y luego ya la tercera parte son las despedidas cubanas, y son 3 ensayos sobre diferentes maneras en las que yo me despido de Cuba y vuelvo otra vez a estar ahí. O sea, regreso y me despido y regreso. O sea, es una relación muy complicada que tengo con Cuba. Y bueno, luego veremos los ensayos de esa tercera parte.
Entonces, bueno, vamos a seguir y les hablaré de los ensayos de cada parte del libro. Entonces, bueno, la primera parte, como les dije, tiene que ver con la familia y luego veremos las fotos estas más de cerca, pero son algunas de las fotos que aparecen en esta sección. El primer capítulo, la llave de la casa, un tema que, bueno, ustedes lo van a conocer, los que conocen toda la temática sefardí, incluso el símbolo de la llave la usan Lili y Marcelo aquí en las raíces de Sefarad. La llave es muy importante, como saben, como mitología de la cultura sefardí, que los judíos sefarditas se llevaron las llaves de sus casas cuando se fueron de España en el siglo XV, y aunque no pudieran volver, mantenían esta memoria, ¿no?, de la llave de la casa. Entonces empiezo con ese tema de una forma muy personal, que cada vez que yo viajo, ahora ya que soy una persona mayor, muchas veces viajo yo sola y mi esposo se queda en casa esperando que yo regrese. Entonces hablo de cómo dejo muchas cosas en la casa que no voy a necesitar, mi esposo va a estar ahí, pero siempre llevo la llave de la casa, porque si no llevo esa llave, posiblemente no pueda volver a mi casa. Un poco una superstición, ¿no?, que tengo de parte de mi cultura sefardí. Entonces, bueno, por ahí empiezo y hablo de lo que mencionó Lili, que a mí me encanta viajar. Ahora, por supuesto, con la pandemia no estoy viajando a ninguna parte, estoy tranquila en Michigan. Normalmente siempre estoy viajando y me encanta viajar, pero a la misma vez me da muchísimo miedo viajar y cada viaje me asusta muchísimo y tengo que rezar y hacer varios rituales para sentirme segura en los aviones. Entonces, bueno, por ahí empiezo. Luego sigo a un cuento sobre cómo aprendí el inglés con Shotaro. Y ahí tiene que ver con mi experiencia como niña migrante en Nueva York, donde fuimos a dar después de irnos de Cuba en los años 60, y las dificultades que tuve en aprender el inglés. No me fue nada fácil y me pusieron en el segundo grado, me pusieron en la clase de los, supuestamente de los niños atrasados o tontos, como los niños mismos les parecía. Pero lo interesante fue que en esa clase, nunca me olvidaré, conocí a un niño, Shotaro, que era de Japón, y los dos estábamos en esta clase, no porque éramos tontos, sino porque éramos niños extranjeros y no hablábamos el inglés, y entonces estudiábamos juntos. Y como yo no hablaba japonés y él no hablaba español, teníamos que aprender el inglés para poder comunicarnos. Entonces así fue como yo aprendí el inglés, y es un cuento sobre esta relación con Shotaro. Luego el cuento El beso tiene que ver con mi primer beso. Ese cuento lo tienen que leer, se me hace difícil contarlo, pero los conflictos que tuve especialmente con mi mamá sobre este tema del primer beso, que fue con un joven no judío, y le causó mucha ansiedad a mi mamá. Fue una relación muy, muy rápida, pero bueno, pero nunca me olvidé, y por ahí viene este cuento del beso. Un cierto aire sefardí, ya ustedes escucharon el primer párrafo, pero hay un poco más en el cuento que les quiero contar, que creo que es interesante, que hubo un conflicto muy grande cuando nació mi hermano. Yo le llevo 3 años, y cuando nació mi hermano hubo un conflicto sobre el nombre que le iban a poner a mi hermanito menor. Y entonces mi mamá le quería poner el nombre Morris porque era en honor a un hermano de mi abuelo materno, de mi Seide, que tuvo un hermano que se murió en la guerra, que se llamaba Mordejai, y le decidieron ponerle Morris, porque la tradición ashkenazí es que se le ponen los nombres a los niños de algún pariente, especialmente de los abuelos muertos. Entonces ella iba con esa intención cuando dio a luz, pero luego mis abuelos paternos, mis abuelos sefarditas, estaban muy disgustados porque le querían poner el nombre Isaac, porque mi abuelo paterno, que estaba vivo en ese momento, se llamaba Isaac.
Eso porque la tradición sefardí es que se nombra a los niños en honor a los parientes vivos, no los parientes muertos. Y entonces mi mamá no sabía de esa costumbre, ella también se disgustó porque no quería que le pusieran un nombre que ella no había elegido para su hijo. Entonces hubo mucho disgusto y al fin un rabino sefardí, el rabino Gambach, que era mi amigo de la familia, él al fin habló con mis abuelos paternos, con abuelo y abuela, y les explicó que le iban a poner Isaac como segundo nombre, Morris o Mordejai Isaac. Ellos se contentaron con eso y asistieron al bris, que era el conflicto, si iban a asistir o no al bris. Entonces, bueno, ese cuento tiene que ver con ese conflicto y la manera en que yo percibí la cultura sefardí, especialmente cuando venía la fiesta de Pesaj. Como ustedes saben, hay 2 seder, una la primera noche y otro seder la segunda noche. Y en mi familia, el primer seder siempre era en casa de mis abuelos maternos y el segundo seder era en casa de mis abuelos paternos. Y eso me hizo sentir que los primeros eran los ashkenazí y los segundos eran los sefardíes. Pero a la misma vez, el seder sefardí siempre era muy especial porque mi abuelo en particular usaba palabras en ladino. Y entonces era muy especial y muy dramático y muy conmovedor, con unas comidas muy especiales que hacía mi abuela paterna, mi abuela, como la sopa de limón, la gristada y los keftes de prasa y bueno, muchas cosas muy ricas que me encantaban. Entonces, aunque era la segunda noche, también era muy especial por estas tradiciones y estas comidas que se preparaban. Entonces, de ahí vamos a seguir ya a los próximos ensayos de esta primera parte de la familia, de esta sección de la familia. Y por ahí sigo después con un cuento que se llama El Libro, que tiene que ver con unas memorias que escribió mi bisabuelo materno y que quedaron pues en manos de mi abuela materna y que yo tenía mucho deseo que un día esas memorias estuvieran en mis manos como yo soy escritora. Ese es el libro. Después, El día que lloré en el Starbucks de Lincoln Road. Es un cuento muy interesante, un conflicto que tuve con un tío mío precisamente sobre este tema del libro de mi bisabuelo. Y de ahí sigo a Un tango por Gabriel. Gabriel, como dije, es mi hijo. Y bueno, ese es un cuento interesante para mencionar aquí con ustedes, muchos de ustedes que están en Buenos Aires. Yo soy una fan muy grande del tango, pero este cuento de cierta manera es triste porque tiene que ver con unas heridas que sufrió mi hijo Gabriel de joven cuando tenía 11, 12 años, unos problemas de la rodilla, él se hirió jugando fútbol y luego baloncesto y le hizo falta 2 cirugías en la rodilla izquierda. Y eso fue muy difícil para mí como madre, que es otro rol en este libro. O sea, hablo de mi rol como niña migrante, como antropóloga, como escritora, pero también estoy aquí como madre. Y lo difícil y duro que fue para mí cuando Gabriel tuvo esas heridas y no pudo seguir jugando los deportes al mismo nivel que jugaba cuando era más pequeñito. Y entonces en ese tiempo que él andaba con estos problemas, yo empecé a aprender a bailar el tango y era de cierta manera para sanarme, para ver si mis piernas a lo mejor bailando podían ayudarle a él a mejorar de sus heridas. Y bueno, el cuento, hay cosas que pasan en la realidad que son impresionantes y bueno, el cuento termina precisamente con un tango, bailando aquí en Michigan,
conozco a un joven que se llama Amesh, que baila conmigo. Él es de la India y empezamos a bailar, y entonces él me dice que hacía tiempo que no bailaba, que por eso va tan lento. A mí me parecía que bailaba muy bien, muy claro, muy firme, y me dijo no, que no había bailado mucho tiempo porque se había operado de las 2 rodillas. Y entonces me explicó que había tenido la misma cirugía que había tenido mi hijo Gabriel. Y bueno, y me cuenta de la operación, y yo le pregunto si le afecta bailar el tango, y dijo que no, para nada. Entonces le cuento de Gabriel, de mi hijo, y le digo que bueno, las cicatrices que tiene, a veces me da mucha tristeza ver que tiene esas cicatrices en la rodilla. Entonces él me pregunta si quiero ver las cicatrices de él. Y entonces enrolló los pantalones hasta sus rodillas y me deja ver las cicatrices de él. Y le digo, bueno, está bien. Y dice él, bueno, el doctor hizo un buen trabajo. He sanado bien, dijo, mientras asentía. Ambos nos quedamos un rato contemplando sus cicatrices. Amesh no tuvo prisa en cubrirlas de nuevo. Él se mantuvo de pie, con los pantalones subidos hasta las rodillas, mientras escuchaba la comparsita, el último tango de aquella noche. Bueno, y ya de ahí casi termino esta sección. Viene un ensayo sobre mi mamá que se llama Un título en trabajo duro, que tiene que ver sobre cómo ella no se quería retirar del trabajo y siguió hasta los 70 años. Y luego otro cuento, La silla, que tiene que ver sobre mi deseo de ser una mujer educada y bueno, y toda la trayectoria de cómo yo llegué a ser una mujer con un doctorado y una profesora, y hasta que en la universidad me dieron una cátedra que en inglés se llama a chair, literalmente una silla. Entonces tiene que ver con ese tema de haber adquirido una silla. Ok, y bueno, ahora seguimos a la segunda parte, la amabilidad de los extraños, que es una sección que me gusta mucho, que son ensayos sobre mis relaciones con las personas que conocí a través de mi trabajo antropológico. Y entonces, ¿vas a mostrar una foto primero antes del segundo capítulo? Sí, si quieres, vamos a mostrar estas fotos. Bueno, aquí pueden ver a mis padres y a mí y a mi hermano, recién llegados a Estados Unidos como emigrantes. Y seguimos. Y aquí, bueno, aquí pueden ver al niño, este niño que tiene el sombrerito, el gorrito, ese es Shotaro, en una fiesta de segundo grado con amigas y mis primos que están sentados. Y bueno, aquí estoy yo con mi mamá y mi hermano en Miami Beach, porque el cuento del beso tiene que ver con Miami Beach. Mi primer beso fue en Miami Beach, por eso debe de ser que me gusta tanto esa ciudad. Y bueno, aquí mi abuela materna, que bueno, ahora yo le estoy dedicando todo un libro, una nueva novela que sale a finales de agosto que se llama Cartas de Cuba. Mi abuela Esther, que la quería mucho, y bueno, esta foto corresponde al cuento sobre el libro que les conté, que son unas memorias que escribió mi bisabuelo, el papá de ella. Y bueno, creo que hay otras más aquí con mi mamá y mi abuelo y mi tío en La Habana, Y bueno, los abuelos paternos que les hablé, los abuelos sefarditas, mi abuela Rebeca, mi abuelo Isaac, que bueno, que emigraron de Turquía, de un pueblo que se llama Silivri, cerca de Estambul, y emigraron a Cuba en los años 20, ahí se conocieron y se casaron. Tengo entendido que bueno, que ella tocaba laúd y cantaba canciones en ladino, y así enamoró a mi abuelo paterno. Y bueno, aquí mi hijo Gabriel, de joven, más o menos en la época en que él sufrió esas heridas en la rodilla.
Y aquí ya más grande, Gabriel con mi mamá en Nueva York, que él siempre lleva esa gorra, ya la tiene por años, que es de la Universidad de Michigan, porque él se crió en Ann Arbor, en la ciudad de Ann Arbor, en Michigan, donde está la Universidad de Michigan. Y bueno, y aquí estoy yo con mi hermano, el más pequeñito, y mis primos. Y bueno, llegamos a la amabilidad de los extraños. Voy a tratar de hablar un poquito más rápido. No sé si queremos ya pronto seguir con preguntas, pero bueno, les voy a hablar un poco de esta parte. La segunda parte, la amabilidad de los extraños, tiene que ver con relaciones muy importantes que formé a través de mi trabajo antropológico, que me dio de cierta manera un pasaporte para viajar a muchas partes del mundo, especialmente a países donde se habla español. A mí siempre me ha encantado el idioma español y el primer lugar donde fui como antropóloga fue un pequeño pueblo en el norte de España, en la provincia de León, que se llama Santa María del Monte. Y ahí estuve viviendo 3 veranos y luego un año entero, un pueblo muy bonito, muy en esa época de los años 80. Y formé unas amistades muy especiales allá, por eso ese cuento se llama Un fuerte abrazo, de estos que no os olvidan. Luego seguí con mi trabajo antropológico en México, en la zona de San Luis Potosí, un pueblo que se llama Mezquitic. Y ahí tuve una relación muy especial con las mujeres, entrevistaba a las mujeres, escribía sobre las vidas de las mujeres en este pueblo. Y fue muy interesante, ya en esa época estuvimos 3 años viviendo allá, tenía entre 25 y 28 años, y las mujeres en Mezquitic, que tenían muchos hijos, estaban muy preocupadas por mí porque no sabían por qué yo no caía en estado, porque no había tenido yo un niño en esos 3 años que estuve viviendo en Mezquitic con mi esposo. Entonces estaban muy preocupadas por mí, me preguntaban si querían que me llevaran al médico, a ver si tenía algún problema y por eso no tenía un hijo. Entonces fue muy curioso, casi después de regresar de México, después de estar 3 años en México, casi recién llegados, caí en estado y entonces siempre agradezco a las mujeres de Mezquitic, que creo que me ayudaron y bueno, y me llevaron y me dieron el regalo de mi hijo, un regalo muy, muy especial. Bueno, luego busco la página exacta. Entonces, bueno, de esos 2 cuentos, ya seguimos con la primera cumbre mundial de los Béjar, que fue una experiencia fascinante. Creo que este cuento les va a interesar mucho a ustedes que les interesan los temas sefardíes. Yo asistí a una cumbre mundial de los Béjar, de personas con el apellido Béjar, que fue organizada por un señor que se llamaba Jacob Béjar, que desafortunadamente ya ha muerto. Él era un judío búlgaro sefardí que vivía en México y él con sus hijos organizaron esta cumbre en la ciudad de Béjar, porque hay una ciudad que se llama Béjar en la zona más o menos de Salamanca, en España, y entonces fuimos un grupo de personas. Él invitó a más de 4,000 personas, encontrando los apellidos online, y bueno, fuimos como un grupo de 75 personas a Béjar, a ver qué teníamos en común y a ver si podíamos encontrar nuestras raíces en el pueblo de Béjar, y ahí nos recibió el alcalde, se inauguró un museo judío en Béjar. Fue una experiencia fascinante. Entonces hablo de esa experiencia como persona que lleva el apellido Béjar y también como antropóloga. Y termino, para mantener el balance entre la parte sefardí y la parte askenazí, termino con un cuento, La felicidad inesperada en Polonia, que tiene que ver sobre un viaje que hice a Polonia con una joven que había sido mi estudiante y había hecho un trabajo de campo en Polonia sobre la memoria judía en Polonia.
Y fue una gran experiencia porque conocí en Polonia, estando en Varsovia, en Cracovia, llegué a conocer un señor, el señor Greenberg, que increíblemente era del mismo pueblo que mi abuela materna, que vieron antes, mi abuela Esther, un pueblo que se llama Govorovo. Entonces hablo de esa experiencia de conectarme con una persona judía que vive actualmente en Polonia. Y fue tan interesante porque es un señor, el señor Greenberg hablaba 8 idiomas, pero no hablaba inglés. Entonces, ¿cómo nos vamos a comunicar? Yo no hablo ni yiddish, ni hebreo, ni polaco, pero resultó que uno de los idiomas que hablaba este señor era español, porque también había vivido en España. Y entonces nos comunicamos a través del español, que fue una cosa increíble. Bueno, ahí ven, vamos a ver las fotos ahora de esta parte del libro. Hay una foto claramente de Santa María del Monte, un lugar muy en el campo donde se trabajaba en esos años todavía de una forma muy tradicional el campo, y fue una gran experiencia para mí como una persona que se crió en la ciudad de Nueva York y nunca había vivido tan cerca a las vacas y las ovejas. Fue una gran experiencia y conocer las experiencias también de estas personas que me trataron con muchísimo cariño. Y ahora van a ver una foto de una señora, la señora Bartola, que también era muy amiga en México, y nos recibió también con mucho cariño, pero también estaba muy preocupada en un momento que yo estuve jugando con la bisnieta de ella. Estaba muy preocupada que yo le había dado el mal de ojo a la niña porque yo no tenía hijos todavía y a lo mejor de cierta manera estaba deseando esta niña. Entonces tuve que limpiarle la cabeza para mostrar que no tenía deseos yo de alguna manera de herir a esta niña. Y seguimos. Y bueno, aquí pueden ver el grupo que fue, no todos, casi todos los que fueron a la ciudad de Béjar en España, y tuvimos esa gran experiencia juntos de buscar nuestras raíces sefarditas en Béjar. Y bueno, y aquí el señor Greenberg en Polonia, que bueno, que esto fue un momento tan emocionante. Yo había traído lo que llaman los libros de Yiskor, que son libros de cada comunidad. En Polonia en particular hay muchos de las comunidades judías que existían. Son libros que casi todos se editaron en los años 60 con fotos de personas judías que desaparecieron en el Holocausto, que murieron en el Holocausto. Y entonces yo viajé con ese libro que me lo había dado mi abuela materna, viajé con ese libro a Polonia, y cuando lo vio el señor Greenberg casi se desmayó porque abrió el libro y las primeras fotos que vio fueron de sus padres que murieron en la guerra. Entonces, bueno, ahí fue muy, muy, muy emocionante. Bueno, la última parte ya son las despedidas cubanas. Y bueno, ahí son 3 ensayos sobre Cuba, relación con Cuba. El primer ensayo, la libertad de viajar a cualquier parte del mundo, tiene que ver con esta niña, que bueno, ya es una mujer de casi 30 años, pero yo la conocí desde chiquita, Danaida Levy, que bueno, tiene una historia muy interesante. Ella también aparece en un documental que hice hace muchos años que se llama Dios querida. Y bueno, Danaida tiene una familia muy interesante. Su mamá es afrocubana y también es testigo de Jehová. Tiene una hermana que es santera, pero Danaida es hija por parte de su papá de un judío sefardí. Entonces la mamá dio permiso para que ella se criara en la cultura sefardita en Cuba, donde yo la conocí en La Habana. Y entonces ella siempre pensó que su identidad era sefardí, aunque también, por supuesto, tenía la parte afrocubana, y se crió muy cerca de la hermana santera y, por supuesto, de su mamá, que es testigo de Jehová. Entonces, tuvo una experiencia ella tan interesante de crecer entre todas estas religiones, pero a la misma vez sentirse muy judía
Y entonces yo la empecé a entrevistar desde muy joven, desde los 11 años, y me decía que un día ella quería estar en Israel, quería emigrar a Israel, hacer aliyá, que era donde ella más pertenecía, no porque la maltrataran en Cuba, ella se sentía muy cómoda y muy bien en Cuba, pero sentía que su hogar verdadero estaba en Israel. Entonces, al fin llegó el momento, ya cuando ella era adulta, que decidió hacer aliyá y se fue a vivir a Israel, donde vive actualmente. Ya es casada con 2 hijas y se fue con su papá, José Levi, que era el presidente de la comunidad sefardita en Cuba, y ahí viven actualmente. Entonces tiene que ver con la historia de Danaida y cómo ella buscaba esta libertad de viajar a cualquier parte del mundo. Era parte de lo que la animaba para querer emigrar a Israel. Y es un ensayo que también tiene que ver conmigo, porque yo a veces pensaba que ella buscaba un poco la libertad que yo tengo de viajar a cualquier parte del mundo. Entonces, bueno, vamos a seguir a las últimas los últimos 2 ensayos. Después de ahí, bueno, ahí pueden ver a Danaida más de cerca. Y ahora vamos a ver la próxima foto, que se llama Cristi siempre reza por mi buen regreso. Entonces, tengo una relación muy interesante con mi amiga Cristi. Somos como espejos para cada una. Yo vivía en el mismo piso, en el mismo edificio donde vive Cristi todavía actualmente. Cristi ya es una mujer más o menos de mi edad, un poco más joven, casada con una hija. Y bueno, ella se crió en el mismo apartamento donde vivió desde niña, un apartamento que está en el mismo piso donde estaba el apartamento de nosotros. Y cuando yo empecé a viajar a Cuba, nos hicimos muy amigas. Y ella sabe que yo viajo mucho, pero que soy muy nerviosa. Vamos a ver la próxima foto. Entonces ahí pueden ver a Cristi. Ella sabe que yo soy muy nerviosa cuando viajo, aunque me encanta viajar. Y entonces ella siempre reza por mí. Ella le reza a la Virgen y enciende una vela para que yo llegue bien a mi casa en Michigan. Entonces, bueno, este ensayo tiene que ver con esta relación que tenemos. Yo soy la niña cubana que se fue de Cuba con mi familia. Ella es la niña cubana que se quedó con su familia en Cuba, y las dos nos vemos así. Tenemos como vidas paralelas. ¿Quién hubiera sido yo si me hubiera quedado en Cuba? ¿Quién hubiera sido ella si se hubiera ido de Cuba? Y ahí está con su esposo, su mamá y su papá. Su papá desafortunadamente murió hace 1 año. Entonces vamos a ver ya la última foto. Bueno, esta corresponde al último cuento del libro, que se llama Una niña vieja. Y tiene que ver con mis viajes a Cuba, mi relación con Cuba. Como yo me fui de Cuba de niña, siento que cuando yo regreso como una niña vieja. Siempre seré una niña en Cuba. Me fui de niña, me fui con mis padres me llevaron de Cuba, entonces siempre la gente me ve de esa forma, ¿no? Y ahora soy una niña vieja que vuelve a Cuba. Y bueno, y este ensayo cuento tiene que ver con mis regresos a Cuba, mi deseo de tener una relación cultural, nostálgica, de memoria, de amistad con Cuba, y un poco las complicaciones de esa relación también. Bueno, voy a terminar ahí para que nos dé tiempo de conversar un poco. Muchas gracias por escucharme. Muy bien, Ruth, hermoso todo lo que nos has contado. Y sí, hay algunas preguntas, algunos comentarios. Tenemos tanto los que vinieron por el lado de YouTube como los de Facebook. Bueno, muchos saludos, hay de todas partes del mundo, inclusive de España. Mirá, tenemos gente de Zamora, que son como las 12 de la noche, 1 de la mañana, por ahí. Desde Tucumán también tenemos. Miami, Varios nos lleva. han preguntado cómo conseguir el libro. Yo ya les he contestado con los enlaces para los que están interesados en los distintos lugares. En el chat
Ya están los enlaces para conseguir el libro. Nos has entusiasmado muchísimo. Ay, gracias. Bueno, les quiero decir que, por supuesto, quiero que consigan el libro en español, pero alguno que prefiere leer en inglés, también está el libro en inglés, que es Traveling Heavy, pero sí, están las dos idiomas, lo pueden conseguir el libro si les interesa. Me encantaría, creo que también está en versión digital, si lo prefieren, tanto en inglés como en español, si prefieren leerlo en ese formato, y si no, se puede conseguir el libro como tal, que es precioso porque tiene este gran dibujo en la portada. De Rolando. Y la versión digital va ¿Nos puedes contar un poco después? Ahora te dejo, Marcelo. Un poco sobre la imagen del... Claro, les cuento un poco más. ¿Sí? Con mucho gusto. Marcelo, ¿ibas a...? No, iba a preguntarte, no, iba a decir que editando la versión digital, la de ebook, siempre es mucho más cómodo para estos tiempos, si está disponible, va a estar muy bien. Sí, no, sí está disponible, tanto en inglés como en español, lo pueden conseguir fácilmente en Amazon, y bueno, y también se puede conseguir el libro como tal a través de las librerías. En España es muy fácil, es la editorial Verbum para los que están en Zamora, lo pueden conseguir en España, y los que están en otros lugares por Amazon probablemente sea lo más fácil y lo más rápido. Entonces, volviendo al tema de la portada, sí, o sea, quiero decirles que las obras de Rolando Esteves son increíbles, y esta es una imagen ya de hace muchos años, pero que siempre me encantó por este tema de la mujer como cargada de ciudades. Me pareció tan perfecta. Es un dibujo que él usó para otro libro artesanal que hizo, un libro que hizo a mano. Pero me gustó tanto y le pedí permiso, y él, que es tan amable conmigo, me dijo: tú puedes usar cualquier dibujo mío que tú quieras en tus libros. Y entonces le dije que este es el que quería usar porque es tan especial, no sé, la mujer con las ciudades, que es como una mujer que carga muchas memorias de muchos lugares donde ha estado, donde ha vivido. Y también las lleva en los brazos, y no sé, me pareció una imagen preciosa, y debo decirles, bueno, hoy no nos da tiempo, pero también a través de Rolando Esteves hemos publicado libros artesanales en Matanzas, en Cuba, de mi poesía, de mis cuentos, libros en ediciones pequeñas, todas hechas a mano, libros preciosos, que bueno, que es un gran orgullo haber trabajado con Rolando Esteves. Déjame hacerte una interpretación un poco psicológica, no soy quien para hacerlo. Por favor. Pero yo lo que veo en la imagen, además de todo eso hermoso que dijiste, es el peso de tantas ciudades sobre tu cabeza. Sí, no, eso también. También está muy bien. Hacía falta un poco de análisis psicológico. Sí, también tiene que ver con el peso. Y por cierto, el libro en inglés se llamó Traveling Heavy. Tenía que ver con, o sea, con lo pesado que es llevar memorias, ¿no? Que es una carga, de cierta manera, ir con tantas memorias, querer recordar tanto. Entonces, no sé si eso de cierta manera sea una metáfora para la condición sefardí, que vamos cargados de memorias, de lugares. Para mí también creo que es una imagen muy judía, porque me hace pensar en las diásporas, y que como pueblo judío somos personas de muchas diásporas, hemos vivido en muchos lugares, a veces por deseo, a veces por expulsión. Y hemos vivido en muchos lugares, los sefarditas en particular, o sea, cuántos lugares no hemos estado en España, en Portugal, a lo mejor en Italia, luego a quién sabe, a Marruecos, a Grecia, a Turquía. O sea, que llevamos la memoria de muchos lugares. Entonces, creo que podría representar de cierta manera la condición sefardí también. A diferencia de la mayoría de nosotros, tienes algo que es admirable, y que es la capacidad de poder escribir sobre esa carga que sientes que son todas esas ciudades que llevas como inmigrante, porque seguramente a muchos de nosotros nos pasa, pero no podemos traducirlo a un libro tan
sentimental y tan interior como Un cierto aire sefardí. Yo estoy admiradísima. Ay, bueno, gracias, y yo te admiro porque tú puedes cantar. y tú cantas las experiencias. Yo las escribo, pero no las puedo cantar. Yo iba a cantar a Dios querida cuando estaba hablando de Un cierto aire sefardí, pero no me atreví. Digo, con Lili aquí, ¿cómo yo voy a poner a cantar, aunque sea dos líneas de esa canción? Entonces, yo creo que nos expresamos de formas diferentes, ¿no? Tú a través del canto y yo no canto, pero bueno, pero escribo y eso me ayuda. Pero en algún rincón de la casa se canta igual. Sí. Escribir y cantar están muy relacionadas porque la poesía también está muy relacionado con el canto, así que bueno, son formas artísticas muy, muy cercanas una a la otra. No sé si tenemos alguna... ¿No hay preguntas? No hay muchas preguntas, pero hay muchos saludos de Sara Alicea desde Puerto Rico, bueno, Adrián Cohen desde Palermo, desde Tucumán está Perla Matilde Noé, Susana Bear de Miami, nuestra conocida, creo que son primas con ella, ¿no? ¿Ustedes o parientes? No, yo quisiera ser prima, pero no creo que somos. Saludamos a Susana, una gran cantante, hablando de cantantes, una gran cantante que sí, es una gran... Bueno, quiero agradecerle públicamente a Susana que cantó en mi documental, Adiós Querida. Ella es la que canta Adiós Querida en mi película, mi documental y otras canciones también, así que siempre quedo muy agradecida con ese regalo de sus canciones. Quiero decirle a los que están escuchando que Ruth nos dio permiso para transmitir la película Adiós Querida, que la vamos a hacer estos días, la vamos a transmitir por los canales de YouTube y de Facebook, van a poder ver la película completa, con la canción cantada por Susana Bear también. Ahí va. Tenemos acá dos preguntas de Nelson Quintero, que quiere preguntarle a Ruth, ¿qué características de la personalidad destacadas de los judíos sefaradí y ashkenazí? Si nos puede contar algo. Y la segunda es, ¿cuál ha sido su viaje más emotivo y por qué? Sí, bueno, empecé con ese tema de las características de la personalidad y como la familia ashkenazí tenía cierta idea de que ellos eran más modernos y, ¿verdad? Y de cierta manera más lógicos, y que los sefardíes eran más apasionados y que eran menos modernos. Y creo que, no sé, no quisiera pensar que cada grupo tiene una personalidad en particular, porque creo que esos son estereotipos a veces que tenemos de estas comunidades. Creo que lo que tenemos son no tanto personalidades como culturas, herencias, tradiciones, y que la cultura sefardí es muy especial porque estuvimos muchos años, siglos, viviendo entre musulmanes, ¿verdad? Vivimos en los países del imperio, muchos de nosotros, familias en países del Imperio Otomano, entonces estuvimos dentro de una cultura islámica, mientras que los judíos ashkenazí estuvieron en una cultura más bien cristiana. Entonces creo que eso es uno de los factores que crea diferencias en nuestras herencias, tanto gastronómicas como lingüísticas y musicales y tal. Creo que eso es más como, yo lo veo más de esa forma. ¿Cuál era la segunda pregunta? ¿Cuál ha sido su viaje más emotivo? ¿Y por qué? Bueno, eso es muy difícil. Ahí vuelvo a la portada. Porque no quiero elegir un lugar. Quiero ser la mujer que lleva muchos lugares con ella. No quisiera decir cuál es el mejor o el más emotivo. Creo que todos han sido emotivos de diferentes maneras. Agradezco mucho los viajes que pude hacer a España, los viajes a México igual. No llegué a escribir sobre Argentina en este libro, pero quedo todavía con esa deuda que quiero escribir algo sobre Buenos Aires en particular. Pero bueno, está el tango, que el tango sí aparece en el libro, así que bueno, hay algo ahí simbólico de Argentina. También déjame contarles este cuento que es muy interesante, que porque yo tengo primos en Buenos Aires.
Mi abuelo materno, que vieron su foto anteriormente, Marcelo, no sé si quieres, ponemos esa foto, es una foto en un balcón en La Habana que se puede ver a mi abuelo materno. Y bueno, es una historia muy interesante. Él tenía que, ahí está, yo estoy sentada ahí, ahí, ajá, en las piernas de mi abuelo materno, mi Seide, que yo lo quería muchísimo. Entonces, él, curiosamente, su papá murió joven, se quedó con su mamá y sus hermanos en Rusia, él era de un pueblo ruso, y la hermana mayor fue la primera en emigrar. La hermana mayor fue a dar a Buenos Aires. Y entonces parece que después ella lo ayudó para que él fuera a Buenos Aires a reunirse con ella. Y por alguna razón que él nunca entendió, el barco de él llegó a La Habana. Entonces llegó a La Habana y él mirando su pasaje, pero no, si yo quería ir a Buenos Aires, yo tengo pasaje a Buenos Aires. Le dijeron, no, tu pasaje es hasta La Habana, o te quedas aquí o puedes volver a Rusia. Entonces se quedó en La Habana, se quedó en Cuba y la hermana esperándolo en Buenos Aires. Y se reunieron después, muchos años después, ya cuando mi familia vivía en Nueva York y después cuando ellos se retiraron a Miami, se volvieron a reunir él y su hermana. Mis abuelos fueron a Buenos Aires y luego mis padres también viajaron a Buenos Aires a conocer esa parte de la familia. Y todavía tengo primos que son, bueno, familia por parte de mi abuelo materno. Muy interesante la historia. Muchos inmigrantes seguramente tendrán esta equivocación en los pasajes o en los barcos y han ido a parar a diferentes lugares donde no querían hacerlo. No quiero que terminemos sin que nos cuenten los próximos proyectos, lo que está ahí dando vuelta, porque conozco algunos de ellos que creo que van a ser muy interesantes. Gracias. Bueno, de parte de mi herencia Ashkenazi de Europa del Este, Yiddish, tengo este libro que va a salir ahora a finales de agosto, se llama Letters from Cuba, Cartas de Cuba. Y este libro está inspirado por la historia de mi abuela materna, que ya les hablé de Esther. Y Esther, mi abuela Esther tuvo una historia muy interesante. Ella fue la primera en emigrar a Cuba de Polonia. Ella le pidió, le rogó a su papá, a mi bisabuelo, que ella fuera la primera en ir a Cuba para ayudarlo a él a traer toda la familia que quedaba, o sea, la bisabuela, los hermanos. Y entonces Esther, mi abuela Esther, fue la primera que llegó a Cuba y ayudó a mi bisabuelo a traer toda la familia. Entonces, bueno, este libro es un poco un homenaje a mi abuela materna Esther. Tengo otro libro que se llama Tía Fortuna y su nuevo hogar. Y este es un libro para niños, o sea, el libro de cartas de Cuba. Este libro es para jóvenes de 11 años en adelante. También lo pueden leer adultos, por supuesto. Y el otro libro que va a salir en un año y medio, el de Tía Fortuna, es un libro que he escrito con mucho cariño. Está basado un poco en la realidad, tiene que ver con una niña y su relación con una tía abuela que se llama Fortuna, la tía Fortuna. Siempre me ha encantado ese nombre, que es muy común entre los sefardíes, el nombre Fortuna. Entonces la tía se llama Fortuna y tiene que ver que ella está viviendo su último día en su casa, en la playa, en Miami Beach. Ella siempre ha vivido en una casita en la playa y resulta que se tiene que ir porque van a derrumbar el edificio donde ella vive en la playa para crear un hotel muy lujoso. Entonces se tiene que ir la tía Fortuna de su casa. Entonces viene la sobrina, que se llama Estrella, una niña como de 5 años, que viene a ayudar a la tía a despedirse de su casa en la playa.
Y la tía, ¿sabes? La tía no quiere que la niña esté triste, le está diciendo, bueno, hay que seguir, hay que ir a otro hogar ahora, todo va a estar bien. Ella tiene estos pulsitos de la buena suerte que llevo yo, tiene muchos pulsitos de la buena suerte, entonces dice, bueno, hay que despedirse, estar contentas hoy y ver lo que va a pasar mañana. Entonces le da mucha energía a la niña. Y entonces la niña y su mamá llevan a la tía Fortuna a un hogar de ancianos, donde va a vivir ahora la ancianita, la tía ancianita, tía Fortuna. Entonces la niña la ayuda a poner todas sus cosas en su cuarto, en su casa nueva. Pero lo más interesante es que la tía ha hecho borrecas. Antes de irse de su casa, ha hecho borrecas de papa y de queso y de espinaca, que la niña ha comido las borrecas antes de irse de la casa de la tía, y después han sobrado muchas borrecas. Entonces la niña ayuda a la tía a poner las borrecas en una caja. Llegan al hogar de los ancianos con esta caja de borrecas y la tía empieza a repartir borrecas y se hace amiga de todo el mundo en el hogar de los ancianos. Entonces ya uno ve un poco esta personalidad sefardita de la tía Fortuna. Entonces al final la niña le dice algo así como que, bueno, ya no está al lado de la playa, pero ahora está al lado de los árboles y las mariposas. Y la niña dice, bueno, te voy a seguir viniendo a visitar. Y entonces la tía le dice, bueno, si Dios quiere, mashallah. Como dicen los judíos sefarditas, porque me acuerdo mucho que mi abuelo paterno siempre, uno le decía, bueno, hasta mañana o nos vemos la semana que viene, y él decía, si Dios quiere, si Dios quiere, no era, o sea, uno no controlaba, era Dios el que controla. Y entonces la tía igual le dice, bueno, si Dios quiere, mashallah, y entonces la niña se despide y la tía empieza una nueva vida en el hogar de los ancianos. Entonces, bueno, ese libro ahora se está dibujando, estamos trabajando con un artista excelente que está haciendo los dibujos de este cuento, que va a ser precioso, unos dibujos a color, un libro grande, va a ser un libro muy especial para los niños. ¿Para qué edades más o menos? 4, 5, 6 años, niños así pequeñitos, y he pedido que el libro salga simultáneamente en inglés y español. Este libro sí quiero que salga en los 2 idiomas cuando se publique. Y bueno, y tengo la ilusión que a lo mejor también se traduzca al ladino y que tengamos una edición en ladino. Así que bueno, ese es un próximo proyecto que realmente ya lo he terminado. Ahora lo que estamos es trabajando los dibujos y ver cómo los dibujos se van a colocar en las páginas con las palabras, que es un proyecto muy, muy bonito y muy divertido. Hay muchos saludos que te los voy a dar después. Ay, gracias. Saludos de todas partes del mundo, en particular. Bueno, Susana agradece tus palabras, pero dice especialmente, no aquí, que ha sido una de las experiencias más preciadas y que te saluda por tu libro, ¿no? Pero hay una pregunta que da para una conferencia entera, así que te desafío a que la respondas en 3 minutos, que es cómo es la situación de la comunidad judía de Cuba actualmente. En 3 minutos va a ser difícil, es verdad. 5. Bueno, 5. Bueno, es una comunidad muy bella. Yo le tengo mucho cariño a todas las personas que forman parte de esa comunidad en Cuba. Les tengo mucha admiración, mucho cariño, porque son las personas que están manteniendo la cultura judía en Cuba. Es una comunidad más o menos de 1,000 personas. Hoy en día todavía tenemos 3 sinagogas en La Habana, por ejemplo, que siguen funcionando. Una es sefaradí, otra es ashkenazí, que es como un centro cultural judío, que es el patronato, y luego otra es ortodoxa en La Habana. Luego hay comunidades en las ciudades de las provincias, como Santa Clara,
Camagüey, Santiago de Cuba, Guantánamo, tiene una comunidad muy fuerte. Entonces la mayoría de los judíos están en La Habana, pero también, como digo, hay estas comunidades más pequeñas, a veces de 20 personas, 15 personas, pero mantienen la cultura, mantienen el Shabbat en particular, todas las festividades judías también las hacen en forma colectiva. Han recibido mucha ayuda de organizaciones judías, tanto de Argentina como de México, de Panamá, de Estados Unidos, de Canadá, que les han ayudado a mantenerse como comunidad, porque ustedes, bueno, conocen los problemas económicos en Cuba, entonces han recibido mucha ayuda para poder mantener las tradiciones y poder darles a los participantes del Shabbat una comida siempre después de los servicios del Shabbat. Todo eso es muy, muy importante. Y bueno, la comunidad sigue en Cuba. Ahora están pasando por una etapa muy difícil, creo que igual que todas las comunidades en el mundo, por el problema de la pandemia, ¿no? Que no pueden asistir a las sinagogas, igual que aquí tampoco no podemos, y entonces es más difícil ahora mantener ese sentido de ser una colectividad y de reunirse como lo hacen. Ellos tienen un grupo de Rikudim muy importante, tienen bailarinas y bailarines increíbles que bailan en las tradiciones judías y israelitas y hacen unos performances increíbles, maravillosos. Y bueno, han participado mucho en la cultura judía mundial, en los Juegos Macabeos, y bueno, ya forman parte de la cultura global, una comunidad dirigida por una persona que quiero mucho, Adela Dworin, que ha estado con la comunidad ya por años y años y años y mantiene esa comunidad muy unida en Cuba. Así que bueno, espero que esto les ayude. Tengo un libro, por supuesto, otro libro que se llama Una isla llamada Hogar, que tiene que ver sobre la historia de los judíos en Cuba, si les interesa ese libro también, que está en español y en inglés. Y en italiano. Bueno, muy bien, creo que contestamos todos. Ruth, nos queda solo agradecerte. Antes de despedirte, déjame contarles a todos las próximas actividades que vamos a tener a continuación. Como siempre son todos los jueves, la hora cambia entre las 5, las 6 o las 7 de la tarde, hora argentina, porque en general cuando quien diserta es de Europa, tratamos de hacerlo un poco más temprano para que no se le haga tan tarde al conferenciante. En cambio, cuando viene de Estados Unidos, es más simple hacerlo a las 7 de la tarde. Así que estén siempre atentos a las horas que están en cada uno de los flyers. En la semana que viene nos vamos a encontrar con Adriana Broski, la siguiente con Rivka Cook, luego María Esther Wiener y finalmente hasta agosto, ese programa hasta agosto, con Edwin Ceruzzi. De todas formas, hemos dejado nuestra dirección de nuestro portal, sefarad.com, y ya saben, en las redes sociales, en el canal de YouTube, en todos lados, nos van a encontrar muy fácil para seguir la agenda, que los invito a suscribirse. Mandamos un boletín por semana, una agenda por semana, para que estén al tanto de todas las actividades. Y siempre cuando pueden colaborar, nosotros ponemos una dirección que ahí tienen ahí abajo, paypal.me/sfarad, para aquellos que quieran colaborar económicamente con las actividades que hacemos. Así que, bueno, simplemente volver a agradecerte, Ruth. Lili, ¿querés despedirla a vos? Quería agradecerle mucho a Ruth. Siempre es un placer para mí y creo que para todos, por los mensajes que voy leyendo, escucharla y escuchar el acento cubano en ella me encanta siempre, me da como mucha tranquilidad y me da muchas ganas de escucharla, y agradecerle que haya participado con nosotros en nuestro ciclo y un beso muy grande. Ay, muchas gracias. Gracias a ustedes dos. Ha sido un placer, de verdad. Les agradezco mucho haber estado aquí con ustedes y todo el trabajo que están haciendo en Raíces de Sefarad. Muchas gracias y muchos besos. Bueno, gracias a todos. Hasta el jueves. Gracias.